Hola, ¿qué tal? Estamos en Chile Posible, un espacio de Le Monde Diplomatique para contribuir al debate constituyente, con la voz de quienes han sido y serán protagonistas de este proceso histórico desde las movilizaciones y demandas sociales. En esta primera versión de Chile Posible, invitamos a Luis Mesina, profesor de Historia con estudio de posgrado en Educación y Economía. Tiene una larga trayectoria en los movimientos sociales en la Organización de Trabajadores Bancarios y particularmente en la fundación y desarrollo del movimiento NOMA AFP, una articulación que ha sacado a millones de personas a las calles que luchan por pensiones dignas. Un asunto que está en el centro de las demandas sociales y que ahora además es parte del debate y del proceso constituyente. Luis, eh, ¿es viable la reforma al sistema de pensiones que está en el Congreso? He escuchado por ahí que el ministro condiciona esta reforma a que o hay reforma o hay 10% como nuevo retiro, es decir, hay una serie de complicaciones ahí, y en definitiva es viable desde el punto de vista de ustedes, del movimiento social, por esta demanda, que esa reforma prospere. Pues esa pregunta tiene dos respuestas. Una, en el marco del actual sistema, lo que plantea el ministro es absolutamente coherente, porque en la lógica de la capitalización individual, el ahorro individual es fundamental. Y por tanto, haber sacado un 10% en el mes de julio, cuando se aprobó la modificación constitucional que lo permitió, ya ha generado un impacto importante en el ahorro. Si se produce el segundo retiro del 10%, hay un quinto menos de ahorro individual. 2.700.000 personas quedaron con 0 pesos en el primer retiro. Si se materializa el segundo, van a ser cerca de 4 millones de un total de 11. Entonces la situación es crítica y en ese sentido, bajo esta lógica, es coherente lo que plantea el ministro. Respecto a lo que planteamos nosotros, es que independiente del retiro, este es un sistema que ya colapsó. Los datos son absolutamente irrefutables. Cuando digo yo que el 27, es decir, 2.700.000 ya no tienen un peso, y cuando vamos a llegar a un porcentaje entre el 46 y 48% de las personas que no van a tener un peso, es absurdo pretender seguir reproduciendo este sistema que está condenando a las personas a pensiones promedio un tercio más bajo que el ingreso mínimo, que hoy día está en 320.500 pesos. Es decir, las pensiones están cerca de los 210.000 promedio. La mediana, que es un dato que permite ilustrar mejor, en el caso de las mujeres, las que se están pensionando en los últimos meses, junio, julio, están sacando por debajo de los 35.000 pesos. La gente no cree estos datos. Dice, pero no puedes. Sí. La gente que ha logrado trabajar, acumular un ahorro y autofinanciar su pensión, como establece la ley, llegado a la edad de jubilación, 60 años las mujeres que se han pensionado en estos últimos meses, están teniendo eso. O sea, la mitad de ellas por debajo de los 35. Para que más o menos la gente comprenda, hay personas que tienen pensiones de 15, de 10, de 8.000 pesos. ¿Cuál es el problema? Que para poder aspirar al pilar solidario, esas mujeres tienen que esperar hasta los 65 años de edad. Eso la gente común y corriente no lo sabe. Entonces, este es un sistema que está colapsado, absolutamente colapsado. Entonces, no es viable un mejoramiento de las pensiones en el contexto del actual sistema. Luis, como están las cosas, claro, o sea, si hay un segundo retiro, el volumen de personas que se quedan sin dinero en su fondo sube, aumenta considerablemente a 4 millones, dices tú, o quizás más. Sin embargo, la pregunta es, pareciera ser que es inevitable, según ha dicho recientemente alguna senadora o senadores en el Congreso, es inevitable porque es evidente que las ayudas del gobierno, el apoyo económico del gobierno simplemente no llega, no está llegando o es insuficiente cuando llega. Eh, ¿A ti te parece que es inevitable ese segundo retiro? Mira, parece ser que el segundo retiro, yo creo que lo más probable es que se concrete. Pero la gente también tiene que entender, y los políticos tienen que entender que esto es, como te dijera, esta es la mejor respuesta o la mejor solución que tiene el gobierno de Piñera. Porque con un segundo retiro, lo que se produce es que
se inyecta una cantidad importante de dinero, de capital, en manos de los y las mujeres, hombres y mujeres de este país. ¿Qué hace la gente que saca 500.000, 400.000? La gente toma ese dinero y lo destina al consumo. Claro. Va al supermercado, al almacén, paga las pocas deudas, paga la luz, el agua, paga la deuda bancaria. La morosidad en Chile cayó fuertemente, producto de que inyectamos casi el equivalente al 5,5% del PIB en el mercado nacional. Chile es el único país del mundo, el único, que se entienda, que la gente, tenemos que, en este proceso constituyente, hacer que la gente eleve su nivel de análisis, pero para eso necesitamos a los políticos transmitiendo en la misma dirección, cosa que no ocurre. La gente tiene que entender que Chile es el único país del mundo, el único, que logró enfrentar esta crisis con el dinero de las personas, que implicó el 5% del PIB. Nadie, ni Estados Unidos ni Alemania lo ha hecho. Entonces, ¿qué significó esto? Que la caída del producto iba en picada, y con este incremento se detuvo en 3 o 4 puntos, según Scotiabank, más de 4,5 puntos, porque es reactivadora. El problema que hay que preguntarse es por qué la gente está pagando esta crisis. Entonces ese es un respirador para Piñera también. Si hay que decirlo claramente. Mira, las ollas comunes disminuyeron producto del primer retiro del 10%. Claro, porque un hogar pobre, un hogar o un hogar de sectores como ellos llaman medios, que en sus manos tuvo 1.000.000 de pesos, la gente no se lo va a gastar todo. Lo va a tratar de estirar un poco, a lo mejor le va a durar 3, 4 meses, 1.000.000 de pesos. Se va a ir al supermercado a comprar lo fundamental, y bueno, y ahí se va a apretar el cinturón. Pero la gente, esto descomprime la lucha política. Entonces, el segundo retiro yo creo que la derecha va a apoyar, y este gobierno de la boca para afuera va a decir que está en contra, pero de la boca para adentro este problema lo siguen estudiando. Ahí hay mucha gente, incluso en la franja, en la campaña política que hay sobre el plebiscito, mucha gente dice, pero no tiene nada que ver con la Constitución, no está ahí. ¿Por qué sí tiene que haber cambio constitucional para que... La pregunta es muy buena, porque la gente tiene que saber que para haber retirado el 10%, tuvo que haber una reforma constitucional. Y además, el más acérrimo defensor de políticas más reaccionarias del país, que siempre ha pretendido presentarse como un derechista progresista, pero en el fondo tipo, diría, pinochetista defensor, señaló en el debate en julio, antes que lo nombraran ministro de Canciller, señaló que iban a recurrir al Tribunal Constitucional porque esta modificación requería los 2/3, no los 3/5, quórum calificado. Bueno, afortunadamente la presión fue tan fuerte de la ciudadanía que se modificó la Constitución y se permitió el retiro. Ahora, ¿por qué es tan relevante el cambio constitucional? Mira, hay 5 senadores que recogieron la demanda nuestra de derogación del decreto ley 3.500, que es el que dio origen a este sistema en noviembre del año 80. Y esos 5 senadores tuvieron que presentar una modificación constitucional en la Comisión de Constitución que preside el senador Carlos Alfonso de Urresti, que firmó también la petición. ¿En qué está ese debate? Ese debate está centrado en la legitimidad de que si los 5 senadores tienen competencias para plantear una reforma constitucional. La descalificación que ha caído sobre esos 5 senadores de todos el resto, la gran mayoría, bueno, de la derecha, por supuesto, y del gobierno, es francamente incomprensible, porque si no es el Congreso el que tiene en sus manos la posibilidad de plantear una reforma constitucional, bueno, ¿cuál es el camino entonces? Esta gente que reclama el rompimiento del Estado de Derecho, que cuestiona la movilización social, las expresiones de violencia. Bueno, cuando se recurre por la vía institucional, consagrada en la propia Constitución, montan en cólera y acusan de nacionalistas, quieren expropiar, quieren estatizar, etcétera, etcétera. La típica campaña del terror. Entonces, la Constitución tiene que reconocer el derecho a la seguridad social, y no como está planteada hoy día en esta Carta Fundamental,
que señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Eso se repite en prácticamente todos los derechos fundamentales, educación, salud. Es decir, el Estado garantizará el otorgamiento de estas prestaciones, pero a través de instituciones privadas o públicas. Y ahí cuando mete lo privado, se acabó la seguridad social. Claro. Ahí está el negocio, se arma el Ahí está la lucro. trampa, claro. Luis, puesto ya en marcha el proceso constituyente, ya viene el plebiscito y inmediatamente después viene 6 meses o 5 meses de campaña para instalar el organismo que va a redactar esta constitución. ¿Cuál es el papel que deberían jugar en a partir del 26 de octubre, las organizaciones sociales? Organizaciones como la tuya, como Nomás AFP. Bueno, yo creo que es determinante porque se ha dicho, hemos dicho que este proceso constituyente tiene dos etapas. Una es el plebiscito de entrada, que el 25 de octubre, estamos a pocos días de él. Es una primera parada. Y la segunda es la más compleja, que comienza la segunda parte cuando elijamos a los delegados que van a representar a la ciudadanía para redactar esta nueva Carta Fundamental. Y ese es un problema que está hoy día en debate, está muy oscuro, y el movimiento social tiene un papel fundamental que jugar después del 25, el día 26. Si el movimiento social no es capaz de unificarse tras un objetivo, yo diría, fundamental, que es la restitución de los derechos sociales, porque esta revuelta responde a eso. Ciertamente la revuelta del 18 de octubre fue una explosión espontánea, pero ese espontaneísmo está sustentado en una demanda que por la última década levantaron los movimientos sociales. Es cosa de ver la última década. Partió con las grandes movilizaciones contra Hidro Aysén. Fue las primeras movilizaciones del mundo, yo diría, ecologista, que fueron masivas aquí en Santiago, me recuerdo yo. Me llamó la atención esa movilización del año 2000, a fines del 2010. Pero después le siguió Magallanes, le siguió Aysén. Recuerden las grandes movilizaciones. Y el 2011 se produce el salto cualitativo y cuantitativo del estudiantado, especialmente universitario, que reivindica el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, pero además incorpora un elemento: levanta la Asamblea Constituyente. Tenemos muy mala memoria los chilenos, las chilenas. Muy mala memoria, memoria corta y memoria larga. Entonces hay que estar refregando permanentemente esto. El 2011, la demanda del movimiento estudiantil en la Asamblea Constituyente. Y más del 80% de la ciudadanía apoyó esas grandes marchas que hizo. Me recuerdo que estaba presidiendo la Camila, después el Boris. Recuerden. Y después ese proceso tuvo muchos movimientos más, hasta que llegamos nosotros en 2016 con gigantes movilizaciones en todo el país, millones de Arica a Magallanes. La diferencia quizás de nuestra demanda es que ha sido transversal y ha sido nacional. Y es una organización territorial nacional que tome en sus manos una demanda que es transversal, porque ¿cómo se explica? A mí me entrevistan de afuera y te dicen, oye, pero ¿cómo ustedes, si tú miras el movimiento de los españoles o los franceses de las pensiones, son todos viejos sobre 60 años? Entonces a mí me preguntan, ¿y cómo ustedes tienen cabros jóvenes? Bueno, porque en Chile se dio este fenómeno muy particular, que los jóvenes tienen a sus abuelos con pensiones miserables y los no tan jóvenes tienen a sus padres. Entonces se produjo una transversalidad en la lucha. Entonces la revuelta del 18, el estallido, es consecuencia de la acumulación. Ahora, si el movimiento social queda marginado este proceso constitucional, constituyente, la ilegitimidad del marco constitucional que rige este país va a seguir y se va a profundizar. Porque después de 30 años hemos llegado a esa conclusión. Claro, va a seguir la crisis. Y en ese marco, Luis, específicamente el movimiento Nomás AFP y el sector bancario que tú estás, en el cual participas, ¿de qué forma lo va a hacer? ¿Van a tener candidatos? ¿Tú vas a ser candidato, por ejemplo? Sí, nosotros bancarios hemos debatido este tema, no estamos convencidos de que hay que participar. Nosotros queríamos asamblea constituyente soberana,
el poder escamoteó la Asamblea Constituyente y nos ofreció convención constitucional. Pero también lo hemos dicho, ningún proceso es lineal, evolutivo, los procesos son asaltos, se avanza, se retrocede. No es una dádiva del poder. Creo que hay gente que mira desde una mirada media minimalista, otros maximalistas. No es que el poder de la noche a la mañana se puso de acuerdo para ofrecer, no. Fue un acuerdo que surge justamente para detener, para descomprimir la tremenda presión que venía de la gran huelga general que convocamos nosotros el día 12 de noviembre. La legitimidad de la huelga general cobra importancia y lamentablemente en ningún foro se discute. Es producto de la huelga general que se produce el acuerdo. No es producto de la violencia, es producto de la huelga general. Cuando los Lux y los Mate Angelini sienten que es peligroso este acuerdo, operativizan a través de sus instituciones, a través de sus personajes, que son muchas veces los congresistas, y sacan este acuerdo. Uno lo podrá calificar de mil maneras, pero es un acuerdo que está en la realidad. La realidad hay que mirarla desde todos los ángulos. Y nosotros tenemos que jugar a ganar, porque hemos perdido mucho. Yo soy parte de una generación, tenía 16 años para el golpe de Estado. Nos quitaron nuestros sueños, nos derrotaron fuertemente. Después nos levantamos el 83 con el Comando Nacional de Trabajadores, con las grandes protestas. Yo estuve en esas protestas. Por algo puedo hablar con alguna base fundamental, y también nos volvieron a liquidar después del 2 y 3 de julio del famoso 1986 con la negociación de Edgardo Benninger por detrás de todos nosotros. Bueno, tenemos que aprender. Estamos a 32 años del plebiscito, del triunfo del no que terminó validando la política del sí. Eso no nos puede volver a pasar. No tenemos tiempo, no podemos. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es levantar candidaturas del mundo social, del mundo sindical, que es absolutamente legítimo. Y hay que derribar aquellas posturas, insisto, minimalistas, que condenan, que critican, quieren partir. Bueno, si este es un proceso inédito en la historia de la República, y yo particularmente siento que nosotros tenemos que tener nuestros genuinos representantes de forma tal, ¿por qué tenemos que nuevamente delegar la posibilidad de escribir esta Constitución a otros, a otras? ¿Por qué? Si nosotros somos dirigentes con competencias, somos movimiento con competencia, tenemos una propuesta muy buena, muy seria, sustentable financieramente, ¿por qué la tendríamos que delegar en que otro la representara? Y por tanto estamos empeñados en esa. ¿Tu eventual candidatura cuándo se define entonces? No, nosotros estamos empeñados el 25 y el 26 yo creo que vamos a lanzar desde la Confederación, y además la coordinadora Noma FP acordó en su último consejo levantar candidatura en todo el país. Por supuesto que si no tenemos en una determinada región un candidato o una candidata, apoyaremos a aquellos movimientos sociales que sí los tengan. Hay gente del mundo ecologista, del mundo de la educación, del mundo del arte, de la cultura, profesores, profesoras. Por supuesto que vamos a estar trabajando ahí. No es que, y hay que tener cuidado y hay que, creo, distinguir el no caer en la trampa de descalificar la política. Porque la derecha está en un juego bastante sucio, que es el juego pinochetista de Jaime Guzmán, de sindicar todo lo nefasto a la política. Y la política es la actividad, es una de las actividades más nobles del ser humano, que lamentablemente ha sido mancillada, pero creo que tenemos que restituirle el lugar que se merece. Y eso supone exigirle a los partidos políticos que no han estado a la altura, tratando de que estén en un momento determinado a la altura, pero no pueden pretender los partidos políticos hegemonizar, especialmente digo los partidos de oposición, hegemonizar el proceso constituyente. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que corren un riesgo gigantesco de perderlo todo. La derecha con menos de un 30% nos puede dar una paliza el próximo año, si seguimos divididos. Pero también puede darnos una paliza si los partidos pretenden monopolizar este proceso y hacer como han hecho en estos últimos 30 años, pisotear al movimiento sindical, al movimiento social. Porque en esta oportunidad, este movimiento social ya no les cree. Esa es la gran diferencia que había en la década de los 80, donde los sindicatos eran correa de transmisión de los partidos. Yo viví esa etapa, era correa de transmisión de los partidos. Eso ya se acabó. Desprendo tus palabras, Luis, que tú ves en este proceso una oportunidad de reconstruir una cierta unidad social política del mundo del campo popular, es decir, de los sectores sociales, que además incorpora a las expresiones políticas de ese mundo popular.
Sí, yo quizás mirado desde el otro lado de la pantalla se puede ver como muy positiva mi mirada. En realidad tengo confianza, pero también tengo muchas dudas. Estamos en un momento de disputa. No estoy diciendo nada nuevo, creo que muchos han dicho esta frase. ¿Ah? Es un momento de disputa y en los momentos de disputas la lucha social se agudiza, usando las viejas categorías. Bueno, es la lucha de clases. Y cuando la lucha de clase se manifiesta en su máxima expresión, siempre hay dos posibilidades. La historia nos ha enseñado que la gran mayoría de las veces hemos perdido. Pero hemos perdido por varias razones. Una de ellas creo que ha sido determinante. Es la falta de una conducción política honesta, coherente, consecuente, que asuma las tareas que demanda hoy día la gran ciudadanía. Escuchaba a Manuel Castel, un intelectual español, que señalaba que estamos viendo una era muy especial, que ya se acabó el predominio de los partidos políticos. Hay una cosa rara, nadie la puede definir, es la irrupción de la ciudadanía, pero la ciudadanía es toda. ¿Cuál es el problema? Que la ciudadanía no tiene un interés común. Lo une, en el caso de la demanda social, una reivindicación concreta, en este caso, por ejemplo, pensiones. Pero el movimiento social nunca se ha planteado la transformación política. Y creo que estamos llegando a una etapa de la historia donde va a haber una confluencia, no sé cómo será, pero el mundo nos está empezando a mostrar ciertas directrices, lo que está pasando con Trump, con Bolsonaro, con estos populismos que tampoco dan el ancho para los sectores dominantes. Y creo que ese es el desafío que tenemos y estamos contra el tiempo. Chile tiene ventaja y desventaja. La gran desventaja nuestra es que somos un país donde nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, especialmente a la izquierda. Mucho. Pero tenemos la otra ventaja, que fuimos un pueblo que, a diferencia de los latinoamericanos, soportamos la dictadura más larga, pero también soportamos la pseudo-democracia más larga, los 30 años. Y yo te lo digo porque soy dirigente nacional y pertenecemos a una organización internacional como sindicatos bancarios, y siempre me decían a mí los argentinos especialmente, pero estos chilenitos, tanta paciencia que tienen. Pero ¿cómo pueden tener las AFP todavía? Ellos empezaron después que nosotros y las acabaron en el año 2008 con la crisis. Y tuvimos seminarios aquí, nos decían, pero ¿cómo tanto tiempo estos chilenos que le pagan a la AFP para que les den pensiones miserables? Pero estallamos, reventamos. Y lo hicimos con una furia que sorprendió a todo el mundo, no solamente a los latinoamericanos. De todo el mundo fueron sorprendidos. Y esa sorpresa tiene que ver con que la fuerza con la que la ciudadanía respondió era porque el abuso ya había superado todo nivel de tolerancia, y creo que eso tenemos que aprovecharlo como un activo para darle un poco más de orientación. No podemos seguir eternamente, y esto creo que también hay que decirlo, no se puede estar eternamente peleando en la calle. Hay que pelear en la calle, pero hay que ganar, porque el hombre y la mujer sencilla, el hombre y la mujer corriente, quieren soluciones, no viven permanentemente de la promesa. Y eso lo saben ellos. Por eso es tremendamente importante que ganemos. Como decía el poeta, ganaremos. Es fundamental que lo hagamos para el hombre sencillo. De lo contrario, la gente termina agotándose, termina cansándose. Y eso está demostrado a lo largo de la historia. Y en eso creo que es la fundamental preocupación que debemos apuntar hoy día en el marco de este proceso constituyente. Muchas gracias, Luis. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has entregado. Gracias a usted. Este espacio Chile Posible, que justamente busca poner en circulación las ideas, las propuestas, las esperanzas que tiene el mundo social, el movimiento popular, para este proceso tan importante, este proceso histórico en el que estamos embarcados y que todos esperamos que surja un nuevo país, un país mucho más justo y con mayor igualdad. Un abrazo, Luis. Gracias. Un abrazo, Olivio. Gracias. Que estemos bien. Estamos conversando, seguimos más adelante.